Cuando en este canal hablo de inversiones, suelo enfocarme en las inversiones a largo plazo, aquellas que funcionan cuando estamos invirtiendo a más de 8 años, quizás a 15, a 20 o incluso 40 años en el futuro, como podría ser el caso de nuestra planeación para el retiro, por ejemplo. Sin embargo, también es muy importante el contemplar qué estrategias podríamos ocupar para las inversiones que son a corto o mediano plazo. Aquellas inversiones o desembolsos que queremos hacer, digamos que dentro de unos meses o 2 años, 5, quizás 7 años incluso en el futuro. En este video entonces hablemos justamente de eso, de cómo podríamos invertir si queremos empezar a crecer un poco nuestros ahorros en el corto o en el mediano plazo. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces hablemos sobre inversiones a corto y a mediano plazo. De este tema de hecho ya hablé un poco con Daniel Urias de Cultura Financiera. Te voy a dejar el enlace a ese video que se transmitió en vivo hace unas semanas ahí abajo en la descripción, pero justamente quiero hablar de en dónde podrías considerar empezar a invertir cuando estás planeando alguna compra, algún desembolso dentro de unos meses, un año, quizás máximo hasta 7 años. Creo que ya estrategias de inversión para más allá de 8 años son estrategias a largo plazo como las que menciono más comúnmente en este canal. Ahora, antes de hablar justamente de esas estrategias, sí quiero mencionar 3 puntos bien rápido. Número 1, el por qué no hablamos o escuchamos tan seguido sobre estrategias de inversión a corto o mediano plazo. Y creo que la razón principal es porque para estas compras o desembolsos que podrían verse beneficiados de este tipo de inversiones, normalmente más bien pedimos créditos. Por ejemplo, si queremos comprar un auto o una casa o poner un negocio, normalmente cuando ya llega el momento de hacer esa compra, nos damos cuenta de que no nos pusimos un buen plan, no ahorramos lo suficiente y tenemos que pedir créditos, que por supuesto cobran intereses. Sería entonces ideal que a tiempo nos pongamos a planear para esos desembolsos, para esas compras importantes. Imagínate la enorme diferencia entre el escenario A, en el que tú quieres comprar un auto de 300,000 pesos, pero tienes que pedir un crédito, y como te cobra intereses terminas desembolsando 440,000 pesos. Y el escenario en el que tú planeaste anticipadamente que dentro de X cantidad de años ibas a querer un auto de 300,000 pesos, y más bien solamente tuviste que desembolsar 235,000 y el resto provino de los rendimientos de tus inversiones. Una diferencia de 200,000 pesos solamente por planear a tiempo. Y este es un ejemplo real con montos reales de intereses que cobra un crédito automotriz a 5 años y rendimientos que podría generar una de las inversiones de las que voy a hablar. Otro de los puntos rápidos de los que quiero hablar es que necesitas un fondo de emergencias y seguramente si ya has visto otros videos en este canal ya lo has escuchado hasta el cansancio que es importante tener este fondo de emergencias, pero es que es cierto, cuando hablamos de inversiones es importante antes que nada asegurarnos de que está ese fondo de emergencias que nos podría servir en caso de tener que hacer desembolsos inesperados, porque nos quedamos sin empleo, porque tenemos que arreglar el refrigerador, el auto o la laptop, que si no lo tenemos contemplado podría significar que necesitemos créditos para hacerle frente a estas situaciones que además nos van a cobrar intereses, que por supuesto van a retrasar el momento en el que al fin podamos empezar a invertir, simplemente porque tenemos que hacer desembolsos más grandes para pagar esa deuda. Pero además, si por ejemplo ya habíamos empezado a invertir, cuando se presentan estas situaciones quizás tengamos que interrumpir la inversión, incluso retirarla y hacer uso de ella. Y como vamos a ver, el plazo de la inversión es indispensable para definir el plan. Y si ese plazo no se cumple, lo hemos interrumpido en algún momento por estos desembolsos inesperados, la inversión podría no haberse comportado de la mejor forma, porque no fue creada para ese plazo. Entonces, importantísimo considerar un fondo de emergencias al menos inicialmente de 3 a 6 meses de tus gastos. Y finalmente el tercer punto, antes de ahora sí entrar de lleno con estas estrategias de inversión a corto y mediano plazo, es hablar de que la meta es importantísima. No solamente ahorrar por ahorrar o tener una meta vaga de que quiero comprarme un auto dentro de unos 5 años. Definir la meta de una forma bien detallada no solamente nos va a permitir crear una mejor estrategia de inversión que se adapte mejor a esa meta,
sino que además nos podría dar la motivación necesaria para seguir invirtiendo, seguir con esa meta y no de pronto gastarnos ese dinero en algo para lo que no habíamos planeado. Por ejemplo, entonces, si tú defines como meta el juntar 300,000 pesos para comprarte un Mazda 2 dentro de 5 años, no solamente ya tienes el plazo que te va a ayudar a definir la estrategia, ya tienes la meta de cuánto dinero tienes que juntar para saber cuánto tendrías que invertir todos los meses, sino que además podría ayudarte a ver qué tan importante es esta meta. Teniendo entonces ahora sí en cuenta que esta meta va a ser importante, que por supuesto debes de tener el fondo de emergencias, vamos ahora sí a hablar de los instrumentos que podríamos considerar si queremos invertir a corto plazo. Si entonces tenemos una meta de menos de 2 años, por supuesto puede ser de solamente algunos meses, de 1 año, máximo 2 años, podríamos considerar justamente esta inversión como una a corto plazo. Y en este escenario creo que es bien importante mencionar que el objetivo en realidad no es que tu inversión crezca lo más posible, no debe de ser esa. Debe ser más bien de que tu inversión pierda la menor cantidad de valor posible con respecto a la inflación. Simplemente es un periodo de tiempo tan corto que nuestras inversiones no tienen mucho tiempo para crecer de forma acelerada. La aceleración del crecimiento de una inversión más bien proviene del interés compuesto, de cada año estar reinvirtiendo las ganancias para que esas ganancias generen más ganancias y así sucesivamente. En periodos de solamente 1 o 2 años, simplemente no hay tiempo de acelerar este crecimiento de esa forma. Por eso es que más que nada debemos enfocarnos en evitar la pérdida de valor de nuestro dinero debido a la inflación. Que esto no quiere decir que no vayamos a generar un poco de rendimiento, sí lo vamos a hacer, incluso con respecto a la inflación. Simplemente no debe ser el objetivo que podamos ahorrar 10,000 pesos y que dentro de 2 años tengamos 100,000. Contemplando esto entonces, la opción por defecto que podrías considerar son los CETES. Los CETES es la inversión más segura que existe en México, porque podemos invertir en ellos a plazos tan cortos como 28 días y además están respaldados por el gobierno federal. Este instrumento, además, precisamente por el plazo al que podemos invertir, nos da enorme flexibilidad. Si nuestra meta es para 2 meses, podemos invertir en CETES, porque lo podemos hacer cada 28 días, muy fácilmente. Pero si es a 3 meses, también tenemos opciones de comprar CETES a ese plazo, o a 6 meses, o incluso 12 meses. Los CETES o certificados de tesorería son un instrumento que provee el gobierno federal a través del cual puede financiarse. Hace subastas todos los martes para que los inversionistas podamos comprarle esos CETES y además al final del plazo nos va a pagar un rendimiento. Ese rendimiento está especificado en cuanto hacemos la compra, porque la compra la hacemos con descuento. Esto quiere decir que cada CETE, que vale 10 pesos, en realidad lo compramos un poco más barato. Si el rendimiento que nos va a pagar CETES es de 4% en 1 año y justamente estamos comprando el CETE a 1 año, en realidad al gobierno le vamos a tener que dar por ahí de 9 pesos con 60 centavos. Al final del plazo, ya que nos regrese los 10 pesos completos, es que justamente habremos generado ese 4% de rendimiento. Ahora, por supuesto, por lo mismo de que es la inversión más segura, de menor riesgo que podemos hacer, así los rendimientos van a ser pequeños. Justamente en este momento están por ahí del 4% de rendimiento anual. Es justamente algo de lo que nos vamos a poder fijar cuando hacemos cualquier inversión, que en cuanto más riesgo estemos soportando, a cuanto más riesgo estemos exponiendo nuestro dinero, más rendimiento vamos a tener que esperar a cambio. Ahora, el segundo tipo de inversión que podríamos considerar en el corto plazo son las SOFIPOS, son sociedades financieras populares. Hay que hacer un poco más de investigación cuando se trata de invertir en una SOFIPO. Si invertimos en CETES a través de cetesdirecto.com, por ejemplo, sabemos que está respaldado por el gobierno y todo es muy seguro. Sin embargo, hay de SOFIPOS a SOFIPOS. Hay SOFIPOS más seguras, hay SOFIPOS con unas finanzas no tan estables. Entonces, para empezar, tendrás que asegurarte que estas SOFIPOS están listadas en el Buró de Entidades Financieras que tiene la Conducef. Podemos buscarlas también en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, CIPRES, de Conducef. Porque por ahí en internet podrías encontrar a alguien que se dice llamar SOFIPO y en realidad ni siquiera está registrada. Hay que tener cuidado con eso.
Además, hay que identificar el NICAP, el nivel de capitalización de estas SOFIPOS, que de preferencia tengan el nivel 1, según como los clasifica la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque este nivel es el más alto y significa que este nivel de capitalización está por encima del 131%, lo que hace que estas SOFIPOS sean más estables. Ahora, además, por supuesto, el dinero que le prestamos a las SOFIPOS no está respaldado por el gobierno. En este caso, más bien, el dinero se presta a personas o a negocios, lo que por supuesto suena a algo muchísimo más riesgoso que prestarle al gobierno de México. Y lo es. Pero precisamente por eso también podríamos esperar mejores rendimientos. Por ejemplo, podríamos considerar invertir a través de supertasas, que en este momento está ofreciendo hasta 10% de rendimiento anual, cuando invertimos precisamente a ese plazo, a un año. Pero si nuestra inversión es a menos de un año, también podemos invertir a 3 meses a través de supertasas y generar un rendimiento en este momento alrededor de 5.45%, o a 6 meses, que genera en este momento 4.7%. Ahora, cuando se trata de inversiones a mediano plazo, ya podemos hablar de una estrategia un poco más elaborada. Por supuesto, el plazo de nuestra inversión va a ser la principal variable que consideremos para definir qué porcentajes invertir en qué clase de activos. Porque de invertir a 3 años a invertir a 7 años hay una gran diferencia. Pero antes de hablar de esos porcentajes, déjame justamente platicar de los 3 tipos de instrumentos que podrías considerar en esta estrategia de inversión ya a mediano plazo. En primer lugar están los bonos, que digamos que son los hermanos mayores de los CETES. Aún es deuda gubernamental, aún está respaldada por el gobierno federal, pero es a plazos más largos. El que estén respaldados por el gobierno federal, por supuesto, quiere decir que es una inversión segura. De hecho, justamente cuando hablemos de bonos, vamos a tener que considerar bonos en un portafolio de inversión por su seguridad, por su estabilidad. ¿Qué bonos podrías considerar? Bueno, desde cetesdirecto.com, el mismo lugar desde donde puedes comprar los CETES, vas a poder encontrar bonos M. O normalmente los encuentras solamente como bonos, que son bonos de desarrollo del gobierno federal, que vas a poder encontrar a 3, 5, 10, 20 o hasta 30 años. Por supuesto, para el tema que estamos hablando en este momento, solamente considerarías 3 o 5 años en el plazo. Estos bonos nosotros los compramos a 100 pesos directamente desde cetesdirecto.com y van a pagar la tasa de interés que en ese momento nos estén definiendo cada 6 meses. Por supuesto, entre mayor sea el plazo al que estemos comprometiendo nuestros 100 pesos, mayor será el interés que nos puedan pagar. En este momento, por ejemplo, comprar bonos M a 3 años pagan por ahí del 4.19%, mientras que comprarlos a 5 años pagan el 4.85%. La idea, por supuesto, es que los intereses que vayas recibiendo cada 6 meses los reinviertas en un instrumento que se adapte a tu estrategia. Si aún faltan varios años para que se cumpla el plazo, podrías volverlos a invertir en bonos. Si ya faltan solamente unos meses, podrías invertirlos en CETES. Otro tipo de bono que puedes considerar es el UDIBono, que funciona muy similar a el bono M, solamente que estos, en lugar de comprarlos en pesos o estar expresados en pesos, están expresados en UDIs, unidades de inversión, que existen para crecer en su valor conforme crece la inflación. Esto quiere decir que, por su naturaleza, nuestra inversión en UDIBonos no pierde valor, porque así como crezca la inflación, no importa si crece 1% o 10%, así va a crecer el UDI. Sin embargo, justamente también son bonos, entonces también, además de la inflación, van a pagar un porcentaje de rendimiento adicional. Por ejemplo, los UDIBonos a 3 años en este momento dan alrededor de 1%, además de la inflación. Hay que recordar. Estas entonces son 2 opciones que tenemos en ese primer clase de activo en la que podemos invertir cuando estamos invirtiendo a mediano plazo. La segunda clase de activos son los bienes raíces. Los bienes raíces empiezan a ser una buena opción de inversión cuando estamos hablando de inversiones a mediano plazo, porque lo cierto es que los bonos, por su naturaleza, por su seguridad, van a generar bajos rendimientos. El empezar a considerar bienes raíces justamente podría generar mayores rendimientos que solamente considerar bonos por sí mismos. Sin embargo, los bienes raíces tampoco son tan volátiles como las acciones. Pero si tú quieres empezar a invertir en bienes raíces, podrías considerar para empezar alguna Fibra en México, que son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Fibra 1, por ejemplo, fue la primer fibra en México, es la fibra más grande, con más propiedades, mejor diversificada,
precisamente porque no invierte en un sector en específico, sino que invierte en muchos sectores, propiedades, inmuebles de muchos tipos. Y lo mejor de todo es que puedes empezar a invertir en Fibra 1 con alrededor de 20 pesos. Podrías, por ejemplo, crear en el enlace que está en la descripción tu cuenta de GBM Plus y buscar FUNO, F-U-N-O, y empezar a invertir en bienes raíces de esa forma. Más allá de las fibras, podrías considerar, por ejemplo, plataformas como 100 ladrillos, sobre todo en caso de que quieras tomar un rol un poco más activo en cuanto a tus inversiones en bienes raíces para tener un mejor control sobre la selección de inmuebles en los que vas a invertir. Aunque, por supuesto, la diversificación será muchísimo mejor a través de una fibra. Podrías entonces considerarlos a la par. Una fibra junto con 100 ladrillos. De 100 ladrillos, por cierto, ya he hablado un poco más en un video que te dejo aquí en las tarjetas. Finalmente, en un tercer tipo de activo, cuando se trata de invertir en el mediano plazo, podrías considerar dos cosas. Número uno, préstamos colectivos y número dos, acciones. Ambas ya son inversiones con mayores riesgos. En el caso de los préstamos colectivos, dependes de que las personas, por supuesto, paguen sus préstamos. Lo mejor entonces es, por ejemplo, hacerlo a través de plataformas como Dupla. Te dejo un enlace en la descripción por si quieres crear tu cuenta en Dupla y ganarte 100 pesos. Pero Dupla justamente nos permitiría prestarle desde 250 pesos a diferentes personas. De tal forma de que no todo el préstamo se va a una sola persona y dependamos de una sola persona para recibir nuestros intereses. A través de Dupla, por ejemplo, podríamos esperar generar alrededor del 19% de rendimiento anual, considerando siempre, por supuesto, el diversificar. Para empezar entre varias personas, pero también a diferentes plazos. Podemos prestar desde 3 hasta 36 meses. Podemos prestar a personas con mejores o con peores calificaciones crediticias, lo que por supuesto definirá la tasa de interés que se les estará cobrando y la tasa de interés que estaremos recibiendo nosotros mismos. En cuanto a las acciones, por supuesto deberá de ser de forma diversificada y no solamente en una o dos o 5 acciones. Podrías considerárselo a través de fondos de acciones que juntan a decenas, centenas o a veces incluso miles de acciones en un solo instrumento. El fondo cotizado VOO es mi favorito porque nos permite invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos solamente comprando títulos de ese ETF, VOO. Aunque una alternativa más accesible es IVV Peso, porque VOO anda por ahí de los 7,000 pesos cada título, mientras que IVV Peso anda por ahí de los 70 pesos, más o menos. Gran diferencia. Ahora, estas son las 3 clases de activos. En cuanto a qué porcentajes destinar a cada una de estas clases de activos, dependerá sobre todo del plazo al que estás invirtiendo. Para facilitarlo, podríamos echarle un ojo a esta tabla de aquí. Si tu inversión es a 3 años, destinar el 90% a bonos, cualquiera de las dos opciones que mencionábamos, 10% a bienes raíces, 0% a acciones o préstamos colectivos. Y conforme el plazo va siendo mayor, 4, 5, 6, 7 años, restar 10% a bonos y agregarlo a bienes raíces o a acciones o préstamos colectivos. Sin embargo, por supuesto, el invertir en acciones o en préstamos colectivos es completamente opcional cuando estamos hablando del mediano plazo. Mientras que en el largo plazo es muy necesario invertir en acciones, en el mediano plazo no lo es. Entonces, esos porcentajes que están en la columna de acciones o préstamos es opcional. Si no lo quieres hacer, podrías simplemente destinarlos a bienes raíces o a bonos. Ahora, esto por supuesto es solamente una guía. Además, tú deberías hacerte algunas preguntas que te ayuden a definir exactamente qué porcentajes destinar a cada una de estas clases de activos. Empezando, por ejemplo, con la primera pregunta que sería, ¿te preocupa la inflación? Si por donde vives o por tu experiencia o por lo que sea te preocupa la inflación, podrías, en el caso de los bonos, considerar más UDI-bonos que CETES o que bonos M. Otra pregunta que te podrías hacer es si tienes una casa. Si tienes una casa, probablemente te preocupe menos la inflación, porque la renta suele ser el desembolso más grande que hacemos de nuestro presupuesto. Entonces podrías destinar menos a UDIs, más a bonos, incluso más a bienes raíces, por ejemplo. La tercera pregunta es si tienes un negocio propio. Si tienes un negocio propio, en realidad, parte de tu inversión ya la estás haciendo en ese negocio. Y lo queramos o no, es una inversión riesgosa. Lo que quiere decir que tu inversión a corto o mediano plazo debería de considerar menos acciones. Si esa tablita decía que debes invertir 10% en acciones, pero ya tienes un negocio propio,
quizás no deberías de considerarlas. Y finalmente la última pregunta que te podrías hacer es si te preocuparía mucho el ver que tus inversiones ahora valen 5% o 10% menos. Si la respuesta es sí, eso quiere decir que deberías invertir menos o mucho menos o absolutamente nada en acciones. Si la respuesta es no, no te preocuparía mucho, entonces justamente podrías destinar ese porcentaje a acciones o incluso un poco más. Con estas preguntas y con esta tabla justamente podrías definir los porcentajes que destinar a cada una de estas tres clases de activos: a bonos, a bienes raíces o acciones o préstamos colectivos. Pero además considera que estos porcentajes son el primer año, pero el tiempo pasa. El siguiente año ya va a faltar menos tiempo para que tengas que hacer el desembolso completo. Entonces deberás ir año tras año acomodando estos porcentajes, justamente dependiendo de la tabla que estábamos viendo. Pero bueno, ahí lo tienes. Esa estrategia de inversión a corto y a mediano plazo que podrías tú empezar a considerar para esos desembolsos que desde ahora deberías de empezar a planear. Así como es importante planear a largo plazo para nuestro retiro, así el planear para desembolsos para una casa, para un negocio, para un auto, desde antes que tengamos que hacerlo, justamente nos podría ahorrar muchísimos miles de pesos que tendríamos que pagar de intereses si en lugar de ahorrar e invertir, tuviéramos que pedir prestado dinero. Espero, como siempre, que este video te haya sido de utilidad. Por ahora, nos vemos en la próxima.